y el ayudante de primera, que es Joaquín Aranciano. ¿Sí? En la primera acá slide que tengo para dar la clase, ¿sí? Puse nuestros correos electrónicos, ¿sí? Los tres correos de los integrantes de la cátedra. Como siempre digo, tratemos de usar ese contacto a través de correo, solo o con consultas quizás que tengan que ver más con el cursado, ¿sí? No consultas sobre temas, ¿sí? O sobre ejercicios. Y dejemos esas consultas más en lo que serían temas sobre práctica o teoría para las clases de consulta, ¿sí? E incluso las clases tanto de teoría como de práctica, ¿sí? Cosa de no, digamos, llenar con preguntas que tengan que ver con los temas, ¿sí? Tanto de teoría como de práctica, nuestros correos, ¿está bien? Y eso, no, digamos, también organiza un poco las respuestas, ¿sí? Vuelvo al programa. Bueno, acá están los temas, ¿sí? De las unidades. Véanlo si quieren. Esta materia se divide en dos grandes grupos de temas, ¿sí? Un grupo principal serían los motores de combustión interna, que es la parte que vamos a empezar hoy, y es la parte que está a cargo mío, ¿sí? La sí. ¿Alguien habló? ¿O fue un desliz? No. Decía, tenemos dos grandes ejes temáticos en la materia, ¿sí? Uno sería motores de combustión interna, que está a cargo mío y es lo que vamos a empezar a ver hoy. Yo me encargo de la teoría de este tema y también de la práctica, ¿sí? Más que nada de los últimos prácticos de este tema, ¿no? Mientras que el segundo eje temático trata sobre turbinas, ¿sí? Turbinas a vapor, turbinas a gas, y ese tema, la teoría y la práctica la da el asistente de docencia, que es Pablo Álvarez, ¿sí? Y típicamente, digamos, ese tema estaría empezando a mediados de octubre o acercándonos a fines de octubre. ¿Sí? Eso depende un poco cómo vayamos con la parte de motores de combustión interna. Bien. Acá tienen la lista de prácticos también. Bibliografía voy a hablar un poquito más adelante, así que lo voy a pasar ahora. Horarios de clase. Obviamente, como habrán visto, están acá. Tenemos teoría, ¿sí? A esta hora de 15 a 17. También mañana, los miércoles, de 9 a 12. ¿Sí? Fíjense que ahora tenemos asignadas a teoría 5 horas. ¿Sí? Si esto lo comparan con cursados anteriores, es un cambio que estoy probando. ¿Por qué? Porque esta materia tiene una carga de teoría un poco más extensa que la de práctica, ¿sí? Con lo cual, las 4 horas que siempre asignábamos me quedaban un poco cortas en general, sobre todo en la parte de motores de combustión interna, y típicamente lo que hacía era robarle a la hora de práctica, ¿sí? 1 o 2 horitas de vez en cuando. Con lo cual, digamos, esto de hacer 5 horas de teoría y 3 de práctica, es un poco blanquear esa situación, ¿sí? Que siempre hacíamos, ¿sí? Sacarle 1 hora de la práctica de vez en cuando. Eso no quita que quizás en algún tema, o dependiendo si estamos cerca de la fecha de un parcial, por ejemplo, no se pueda en algún horario de teoría dar práctica, ¿sí? Porque, por ejemplo, van atrasados con la práctica y se necesitan algunas horas más. Bueno, en ese caso podríamos ver de dar algo de práctica en este horario de teoría, ya sea el martes o el miércoles, o al revés, que haya quedado algo, ¿sí? Algo chiquito de la teoría que cerrar, por ejemplo, para hacer un práctico, y que se pueda dar, digamos, al principio de la clase de los viernes. ¿Está bien? Pero
fuera de esas, digamos, situaciones especiales, vamos a tratar de respetar estos horarios, ¿sí? Para la teoría, martes y miércoles, y la práctica, no lo dije, viernes de 9 a 12. ¿Sí? Esto también creo que nos va a aliviar un poco tanto a ustedes como a nosotros como docentes en los módulos de 4 horas. ¿Sí? En general, un módulo de 4 horas es medio extenso y se hace medio pesado, ¿no? Terminamos cansados todos. El de 3 horas no es que sea liviano, pero bueno, algo es algo, ¿no? Tengamos en cuenta que esta materia tiene una carga de 8 horas por semana, obligatorias, con lo cual, digamos, si uno quiere bajar la cantidad de módulos, tiene que, ¿sí?, dar clase todos los días prácticamente. Con lo cual, bueno, también eso se hace engorroso a nivel de organización con otras materias del cuatrimestre, ¿sí?, y con horarios propios de cada docente en su organización semanal. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a probar si esto anda. Con respecto a las consultas, acá están los horarios, ¿sí? Los lunes de 16 a 17 serían consultas de teoría conmigo. Estas consultas las doy a través del chat en vivo de PEDCO, ¿sí? Para acceder a ese chat tienen que estar matriculados en el curso, así que matricúlense si quieren acceder a las consultas. Eventualmente, si en algún día tenemos mucha gente que asiste a la consulta esta del chat, ¿sí?, en ese caso se hace por ahí medio difícil llevar la consulta porque es difícil coordinar las preguntas, ¿sí? Y bueno, quizás estoy respondiendo una pregunta y entran 2 preguntas nuevas y así. Entonces, cuando eso pasa, lo que suelo hacer es organizar sobre la marcha en ese mismo momento una reunión, ¿sí?, de Meet o de Zoom, y bueno, nos conectamos y ahí podemos manejar la consulta un poco más, más coordinada, ¿sí? Pero bueno, lo clásico o lo típico es el chat, ¿está bien? Después tenemos consulta los martes, ¿sí?, de 18 a 19. Este va a estar a cargo de Pablo Álvarez, ¿sí? O sea que va a ser una consulta de práctica en lo que sería el tema de motores de combustión interna, y en la parte de turbina va a ser teórico-práctica, ¿sí? Y finalmente los jueves sería el horario de consulta de Joaquín Aranciaga, ¿sí?, también de práctica. Estos horarios, ¿sí?, pueden llegar a cambiar, los de consulta, ¿está bien? Obviamente, si hay algún cambio, lo vamos a comunicar a través de PEDCO o en la clase, ¿sí?, para que todos estén al tanto. Muchas veces el cambio se hace porque, por ejemplo, no sé, hay materias optativas que todavía no pusieron sus horarios, ¿sí? Entonces tenemos superposición de horarios de consulta con alguna materia optativa, y para evitar eso, bueno, coordinamos con ustedes un cambio de horario, ¿sí?, que les quede bien y que, digamos, la superposición no les impida ir a la consulta. ¿Está bien? Pero bueno, por lo pronto, para arrancar, digamos, serían esos que están ahí. ¿Está bien? ¿Cómo se aprueba la materia? Bueno, tomamos 2 parciales, ¿sí? Cada parcial abarca uno de los 2 ejes que comenté de la materia, ¿sí? El primer parcial va a ser sobre motores de combustión interna, el segundo sobre turbinas. Cada parcial tiene su recuperatorio, ¿sí? Y solamente se admite, digamos, un único recuperatorio por examen parcial. ¿Está bien? No tenemos promoción de la materia, ¿sí? Con lo cual tienen que rendir para aprobar la materia un examen final. ¿Está bien? El examen final en la condición de regular es simplemente un examen teórico, no incluye nada de práctica, ¿sí? Y actualmente, digamos, en el contexto que estamos atravesando de pandemia, es un examen 100% oral, ¿sí? Y, como dije recién, teórico. En el caso de que retomemos
actividades presenciales. Lo digo esto porque quizás alguno no la rinda enseguida y la rinda un tiempo más adelante, quizás en ese momento ya se hayan retomado las actividades presenciales. Bueno, en ese caso, lo que solemos hacer es tomar un escrito, siempre teórico, ¿sí? Y aprobar ese escrito es condición para pasar después a un oral, ¿sí? También teórico. Esas serían las condiciones de aprobación de la materia como regular, ¿sí? También se puede presentar obviamente como libre. En ese caso sería el mismo examen de regular, pero previamente, ¿sí? Previamente a rendir la parte de teoría, tiene que rendir un examen de práctica. ¿Está bien? Ese examen de práctica obviamente incluye ejercicios de los dos ejes de la materia, tanto motores de combustión interna como turbinas. Y lo que solemos hacer es coordinar con el alumno que rinde como libre para que rinda ese examen práctico un par de días, 1 o 2 días antes del examen teórico, ¿sí? Esto para que no se le haga muy pesado, digamos, rendir todo un mismo día. ¿Está bien? Obviamente, ese examen de práctica es escrito, ¿sí? Y es por esa razón que en esta condición actual de pandemia no estamos tomando en mesas ordinarias, ¿sí? A los alumnos que son libres. ¿Está bien? Solamente alumnos regulares. ¿Está bien? Tengo acá un cronograma estimativo, ¿sí? Del desarrollo de las unidades y también de los parciales. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, el parcial 1, ¿sí? P1, está con una fecha tentativa para el 15 de octubre. ¿Está bien? Obviamente que esta fecha es, como dije recién, tentativa, es una propuesta inicial, ¿sí? Pero para que se vayan Profe, haciendo... Sí, consulta, porque justo la semana siguiente al 15 está la mesa de examen sí. y no sé por ahí si, no sé a quién le conviene por ahí más, pero por ahí debatirlo para que se pase, aunque sea, o sea, serían 15 días, para la mesa de examen no, porque no sería lógico, sería la otra. Sí, No sé eh, si se puede dejar a la charla que lo debatamos y después confirmarlo. Porque no sé mis compañeros cómo estarán, pero como para que no se junte todo muy demasiado, está o no bien. sé, o verlo. Claro, mira, lo que hacemos típicamente es, esta fecha que tiro acá es una propuesta, y a medida que vamos avanzando, vamos, digamos, ajustando cada vez más esa fecha, ¿sí? Un poco por lo que decís vos, por ejemplo, exámenes finales, incluso exámenes parciales de otras cursadas que estén haciendo actualmente, ¿sí? O también cómo nosotros mismos en la materia, ¿sí? Tanto a nivel de teoría y de práctica, vayamos avanzando. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque queremos que, por ejemplo, el parcial 1 entre hasta cierto práctico, ¿sí? Que típicamente es hasta el 5 o el 6, más o menos. Entonces, hasta que no se den esos temas y pase un tiempo, digamos, del orden de 1 o 2 semanas, ¿sí? Después de dado ese tema, no se toma el parcial. Entonces, si uno se va atrasando, por ejemplo, porque, no sé, tuvo algún problema con las clases o lo que sea, bueno, vamos corriendo la fecha. O sea que, vuelvo a repetir, la tiramos ahora, faltan poco menos de 2 meses, pero casi 2 meses, ¿sí? Para ese parcial, con lo cual la vamos a ir ajustando en el camino, ¿sí? Lo que sí, o sea, este primer parcial es relativamente fácil de ajustar, ¿sí? Porque tenemos margen de maniobra. El problema es el segundo parcial, ¿sí? El segundo parcial, que típicamente cae en las últimas semanas del cursado, ¿sí? Una cuestión lógica. Ese ya nos queda un poco más rígida la fecha,
quizás no sea la que yo puse ahí, que puse acá el 1 de diciembre, para el segundo parcial, pero tenemos menos margen de maniobra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos termina el cuatrimestre, tenemos que entregar actas de cursado, ¿sí? Bueno, ustedes después tienen medio enseguida también la mesa de finales, con lo cual, digamos, ese segundo parcial es más difícil de mover. Pero bueno, el primero tenemos en principio bastante libertad, ¿sí? Así que si quieren ir charlando entre ustedes, váyanlo viendo y a medida que nos acerquemos a la fecha, ¿sí? Podemos volver a revisar este tema. ¿Está bien? Bien, no sé si a alguno le quedó alguna duda de lo que hablé hasta ahora, por lo menos de cuestiones generales sobre la materia, el cursado, la cátedra, etc. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algo que no haya dicho o algo que no se entendió bien? ¿Se entendió todo? Bárbaro. Bueno, vamos entonces al... No me quedó nada para decir acá. Vamos a esto yo le llamo slides o presentación, ¿sí? Este material lo suelo subir a la PEDCO, ¿sí? Así que lo van a tener disponible si les sirve. Digamos, cuando se hacía presencial, los alumnos lo imprimían y en la clase iban tomando notas en lo que ven impreso, ¿sí? Ahora, bueno, no sé si será de utilidad, quizás a modo de resumen o como una especie de recordatorio de temas que entran, sobre todo cuando uno va a rendir el final, ¿sí? Qué sé yo, un material que si le sirve lo subo y está, digamos. ¿Está? Así que típicamente trataré de hacerlo con algunos días de anticipación, pero si no, el mismo día antes de la clase va a estar disponible. ¿Sí? Si alguien ya lo tiene de años anteriores, no creo que haya mucho cambio. ¿Sí? Lo que pasa es que lo quiero ir revisando por si hago alguna corrección o agrego o saco algo, ¿sí? Que no van a ser grandes diferencias con el año pasado, por ejemplo, pero para estar actualizado sería bueno que se bajen, digamos, las nuevas versiones. ¿Está bien? Bien, acá como dije están las direcciones de correo mía, de Pablo y de Joaquín. ¿Tá? Tomen nota de ellas si las necesitan. Y ahora sí voy a hablar de la bibliografía. En particular voy a hablar de la bibliografía que vamos a utilizar en el primer eje temático de la materia, que sería, como dije hace un rato, motores de combustión interna. ¿Sí? En este caso yo sigo bastante de cerca el libro de Haywood. John Haywood es el autor. ¿Sí? Internal Combustion Engine Fundamentals. ¿Tá? Ese es el nombre del título, el título del libro. En este caso hoy puse segunda edición, hay una edición del 2018. La primera edición era del año 1988. ¿Sí? La segunda edición yo tengo una copia en PDF y creo que algunos quizás ustedes la tengan también. Se puede buscar por internet, si, digamos, si la buscan la van a encontrar, yo sí la encontré yo. ¿Sí? La que se encuentra más fácil es la primera edición de este libro. Yo recomiendo, o sea, si bien vamos a utilizar la segunda edición, ¿sí? Esa edición está un poco descuidada, ¿sí? Tiene algunos errores, es como una actualización un tanto que parece a las apuradas hecha. ¿Sí? En vez de uno agarrar la edición primera de este libro, está mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor armada. Lo que pasa es que, claro, hay 30 años de diferencia, ¿sí? Entre la primera y la segunda edición, con lo cual el cambio grande que hay es a nivel tecnología. ¿Sí?
mucha tecnología que en el 1988 o no se había desarrollado lo suficiente, o no existía, o no se utilizaba en los motores, ¿sí? Bueno, eso cambió rotundamente o cambió de forma importante, ¿sí? Con lo cual la segunda edición sí aborda un poco mejor, ¿sí?, los últimos, digamos, desarrollos tecnológicos que, que se están aplicando o se están utilizando para los motores de combustión interna. Sin embargo, la parte, digamos, de estudio básico de los motores a nivel fenómenos fluidodinámicos y termodinámicos, ¿sí?, esa parte es esencialmente la misma, ¿sí?, con lo cual, por eso les digo que pueden utilizar casi indistintamente las dos ediciones. De todos modos, si no consiguen la segunda, me la piden y veo cómo se las envío, ¿sí? No pongo el libro en la PEDCO, primero porque el PDF es bastante pesadito y la PEDCO tiene un límite de tamaño en los archivos que deja subir, ¿sí? Y segundo porque sería, digamos, es algo que no tenemos, digamos, no lo hemos adquirido legalmente, y digamos, hacer algo ilegal y reconocerlo a nivel institucional, ponerlo en la PEDCO sería, digamos, doble error, ¿tá? Entonces, por eso no pongo en la PEDCO el libro directamente, ¿sí? O un link que puedan descargarlo, ¿sí? Prefiero hacerlo por fuera de PEDCO, ¿sí? Como dije, lo seguimos bastante de cerca. Seguimos el orden que tiene en capítulos el libro, ¿sí?, para abarcar todos los temas, los contenidos de la materia, por lo menos la parte, ¿no?, de control de combustión interna. Algunos capítulos o secciones de capítulos los salteamos por una cuestión de tiempo, más que nada, ¿sí? Y como no son temas que están incluidos dentro de los contenidos mínimos, y por falta de tiempo, ¿sí?, los salteamos, ¿sí? Si algún concepto, alguna definición, algo que del capítulo o sección que estamos salteando hace falta para describir otra cosa que sí vamos a ver, bueno, en ese caso yo lo comento, lo explico, ¿sí? Y eventualmente si uno quiere profundizar puede ir a leer ese capítulo, ¿sí?, que estamos salteando, pero no vamos a, digamos, a tomarle, ¿sí?, o pedirle en el examen que desarrollen algo de ese capítulo que no estamos viendo o explicando en la clase. ¿Está bien? Sin embargo, estos capítulos son pocos, deben ser, no sé, unos 3 capítulos en todo el libro, ¿sí? El libro tiene unos 15 capítulos, estaríamos salteando 2 o 3, creo. No, son 2. Sí, 2. Y algunas secciones de algunos capítulos, ¿sí? Con lo cual, digamos, diría que casi todo el libro es lo que entra en esta parte de motores de combustión interna. ¿Tá? O sea que consíganse el libro, resumiendo todo este discurso que di. De consulta, ¿sí?, ya sea para complementar algún tema que quizás uno le parece que en el Haywood no esté del todo bien desarrollado o no esté muy entendible quizás, ¿sí? Uno quizás lo lee pero no está del todo entendible cómo se presenta el tema. Bueno, ahí podemos hacer uso de la bibliografía de consulta, ¿tá? Acá puse algunos libros como ejemplo, en el programa tienen algunos más. Por ejemplo, el primero acá que aparece en la bibliografía de consulta, de Ferguson y Kirkpatrick, ¿sí?, es un libro muy bueno, se parece mucho al Haywood, por eso es que, digamos, ¿para qué vamos a
a utilizar también el Ferguson cuando es muy parecido al Haywood, así que lo dejo como bibliografía de consulta. ¿Sí? Después tenemos otros libros un poco más viejos, ¿sí? Por ejemplo el Taylor, que es un libro, digamos, un clásico, lo que es motores de combustión interna. Y algunos libros que a diferencia de los anteriores, están en castellano. ¿Sí? Esto no lo dije, pero el problema que tiene, o un potencial problema que tiene el Haywood, es que no tenemos versión en castellano, solamente, ¿sí?, está en la versión en inglés. Sin embargo, asumo que ustedes, a esta altura de la carrera, ¿sí?, ya pasaron tercer año, que ahí les piden el examen de inglés, ¿sí? Así que creo que están en condiciones de poder leer el libro, ¿sí? Es un libro que, más allá de los términos específicos, ¿sí?, que uno los puede ir a buscar al diccionario o en el traductor de Google, una vez que sabe lo que significan esos términos particulares, específicos de la temática, ¿sí?, después se lee bastante fácil, ¿sí?, como cualquier libro técnico, ¿sí? Con lo cual no creo que tengan mayores problemas con el hecho de que se encuentre en inglés, ¿sí? Sin embargo, bueno, puse ahí una serie de libros en castellano, más que nada porque son libros que estaban en biblioteca, ¿sí? Hoy en día creo que no se puede acceder a la biblioteca, así que esto pierde un poco de validez. Pero bueno, sigue estando ahí, digamos. También hay versiones, se pueden conseguir algunos de estos libros de forma digital, ¿sí? Con lo cual, digamos, si necesitan leer algo en castellano, ¿sí?, como para arrancar, si quieren con el tema, bueno, también lo pueden hacer. Sin embargo, si bien puse los bibliografía de consulta, mi recomendación es, ¿sí?, encaremos el Haywood. ¿Está bien? ¿Sí? Vayamos directamente, si es posible, al Haywood. ¿Está? El Haywood, este libro lo vamos a utilizar, ¿sí?, como, entre comillas, última palabra. ¿Está? No importa lo que yo diga, lo que digan los otros integrantes de la cátedra, lo que diga otro libro, lo que diga, ¿sí?, otro sitio de internet, no sé. Vamos a tomar como referencia lo que diga el Haywood. ¿Está? Obviamente el Haywood puede estar errado en algo, podría estar incompleto y eso hace que uno le pueda agregar cosas y enriquecer lo que está ahí, ¿sí? Pero en general eso no pasa, ¿sí? Que el libro, si hay un error, es porque la segunda edición, como dije hace un rato, es una edición que tiene algunos errores de impresión, ¿sí? Pero no porque la fuente en sí, ¿sí?, esté equivocada. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar siempre como, entre comillas, última palabra, lo que diga, ¿sí?, el libro de Haywood. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que sobre la bibliografía que quieran consultar o añadir? Nada. Bien. Vamos a arrancar entonces con ya la teoría, ¿sí?, propiamente dicha. Esta primera unidad yo la dividí en dos partes, básicamente porque abarca los dos primeros capítulos del libro Haywood, ¿sí? Esta primera parte, que sería tipos de motores y operación, hace una descripción, ¿sí?, muy general de motores, explica cuestiones o conceptos
bastante generales como para tener una idea y sería como una especie de introducción a la temática, ¿sí? Mientras que el segundo capítulo, que probablemente lo terminemos de ver o lo veamos mañana, ahí sí se mete más en definiciones, ¿sí? Que nos van a servir para describir el funcionamiento, ¿sí? De los motores y poder evaluarlo a ese funcionamiento. ¿Está? Así que más o menos esas serían las dos partes de esta primera unidad, ¿sí? Cada una de las cuales desarrollada en los capítulos 1 y 2 del libro de Haywood respectivamente. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a hablar un poco de criterios de clasificación. ¿Sí? Uno tiene el universo de motores de combustión interna, ¿sí? Que no lo definí, pero como su nombre lo indica, es una máquina, ¿sí? En la cual tiene lugar un proceso de combustión, ¿sí? Ese proceso de combustión se da entre un oxidante, que el 99,99% de las veces es el oxígeno del aire atmosférico, ¿sí? Y un combustible. ¿Sí? Ese oxidante reacciona con el combustible, esa es la reacción de combustión, ¿sí? Y estas máquinas tienen la particularidad de que esa reacción de combustión se produce dentro de la máquina, por eso se llama de combustión interna. ¿Sí? Bien, y esa combustión es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor, ¿sí? Y ese calor liberado es lo que después, a través del mecanismo que tiene de funcionamiento de la propia máquina, es transformado en trabajo mecánico. ¿Sí? Básicamente esa es la definición de un motor de combustión interna. ¿Cómo lo clasificamos a estos motores en todo su universo, ¿sí? Que existe en la práctica? Bueno, la clasificación va a depender del criterio que uno aplique. ¿Está bien? Es decir, un mismo motor, con sus características, va a poder encajar en distintos grupos, ¿sí? En esta clasificación que vamos a hacer, dependiendo del criterio que apliquemos. ¿Se entiende? Entonces, un primer criterio, ¿sí? Podría ser la aplicación que va a tener el motor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos pensando si el motor va a ser utilizado en automóviles, ¿sí? Camiones o vehículos pesados, ¿sí? Podría ser otro grupo dentro de este criterio de clasificación, ¿sí? En cuanto a aplicación. Locomotoras, motores marinos, ¿sí? Motores para generación de potencia estacionarios, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos de aplicaciones en las cuales podemos encontrar los motores de combustión interna. ¿Sí? Este criterio, si bien es un criterio posible, no es un criterio que en principio sea demasiado útil para estudiar los motores. ¿Tá? Pero bueno, es un criterio. ¿Sí? Otro criterio es el diseño básico, ¿sí? Que tiene el motor. Y acá podemos hacer dos grandes, o no sé si grandes, dos subdivisiones, ¿sí? A un conjunto muy grande que serían los motores del tipo alternativo o reciprocantes, ¿sí? Estos motores están basados en el mecanismo biela-manivela, ¿sí? Que ya habrán estudiado en otras materias como mecánica aplicada a las máquinas, por ejemplo. A su vez, estos motores reciprocantes o alternativos pueden subdividirse, ¿sí? Cómo se arreglan los cilindros. ¿Sí? ¿Qué serían los cilindros? Bueno, los cilindros sería el lugar por dentro del cual el pistón, que es lo que tiene su movimiento alternativo, de ahí, digamos, recibe el nombre la máquina, ¿sí? Ese pistón que alterna su movimiento dentro del cilindro
¿sí? A su vez podríamos tener para un mismo motor una cierta cantidad de cilindros, ¿sí? Y la subdivisión que quería comentarles era cómo se arreglan geométricamente esos cilindros, ¿sí? Uno podría tener, por ejemplo, los cilindros dispuestos en línea, ¿sí? De tal forma que todos los ejes de cada cilindro se alineen entre sí, ¿está? Siguiendo una cierta línea, ¿no? Una línea que uno traza. Bueno, eso sería una configuración posible. Obviamente no es la única. Están también los motores con cilindros en B corta, ¿sí? Donde ahora tenemos ejes de cilindros, un grupo, ¿sí? Que forma con los ejes de otro grupo de cilindros una especie de B corta, ¿sí? También hay cilindros, sí, cilindros dispuestos en forma radial, ¿sí? Por ejemplo, los 360 grados de una circunvaginaria, ¿sí? Bueno, distintas, digamos, alternativas, estos son algunos ejemplos, hay muchas más. Eh, digamos, alternativas de disposiciones de cilindros dentro de lo que es el grupo de... Hola, hola. Hola, sí, parece que se le quedó sin señal, che. Me sacó el zoom, sí. Mirá. Hasta... ¿Escucharon lo último, lo de motores rotativos? Escuchamos lo de los distintos motores, ¿no? Que estaban en radiales, en B y todo eso. Ok, esos eran los alternativos o Hola. reciprocantes. Sí, hola. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho ese. Sí, Sí, yo se escucha, también. se escucha. Capaz Bien, que el compañero se le fue. ok. Decía, el otro grupo, ¿sí? Son los Yo no motores, escucho a nadie. No sé si alguien me está hablando. es él, no sé quién es, pero a ver. De última, que puede salir y entrar de vuelta. Rubén, Pero si no nos escuchan, no, no vas a ver. Ahí está, ahí lo por el solucioné, chat. gracias. Ah, ok. Eh, decía, tenemos también dentro de este criterio de clasificación los motores rotativos, ¿sí? Que acá, como su nombre lo indica, no hay ninguna pieza que describa, digamos, un movimiento alternativo, ¿sí? Todas tienen el movimiento principalmente del tipo rotativo. Obviamente no es perfecto, quizás el movimiento que sea totalmente rotativo o rotativo puro, ¿sí? Pero sí lo que no hay es algo que alterne, como se alterna, por ejemplo, un pistón dentro de un cilindro en el motor reciprocante. ¿Está bien? Este tipo de motores ha tenido, digamos, diría un éxito, no sé si éxito es la palabra, pero bueno, eh, su uso no ha sido para nada extensivo, ¿sí? Si uno lo compara con los motores alternativos, va a encontrar que quizás, no sé, tiro un número así, pero para que se den una idea, el 99% de los motores son alternativos y el 1% quizás sea rotativo, ¿sí? Eh, esto un poco porque, si bien tienen ciertas ventajas los motores rotativos, ¿sí? También tienen desventajas que son difíciles de, digamos, de solucionar. ¿Tá? Por lejos, el motor rotativo que más éxito tuvo es el motor Wankel. ¿Sí? No sé si lo han escuchado, lo han visto. Este motor Wankel equipó mucho tiempo, y creo que ahora también volvió al Mazda. ¿Sí? ¿Sí? Eh, que eran conocidos, digamos, por tener este motor.
Pero bueno, como les comentaba, la gran mayoría de motores que uno se va a encontrar en la práctica, ¿sí?, van a ser del tipo alternativo. Con lo cual, lamentablemente, y también por una cuestión de tiempo, no vamos a estudiar en esta materia nada de motores rotativos, ¿sí? Nos vamos a concentrar en los alternativos, ¿sí? Y digo que es una lástima porque, por ejemplo, nosotros, o sea, un grupo de personas y yo, trabajamos en un proyecto de investigación donde una de las líneas es estudiar un motor rotativo que fue inventado y patentado por el que era el profesor de esta materia anteriormente, ¿sí? Y bueno, seguimos con ese trabajo, ¿sí? Pero, digamos, sabemos que va a tener un uso en principio limitado. Actualmente hay algunos nichos, digamos, de aplicación que han surgido para los motores del tipo rotativo, ¿sí?, que por sus características lo vuelven un poco más, o sea, más apropiados para esa aplicación en particular. ¿Cuáles son estos nichos? Bueno, algunos ejemplos son, por ejemplo, los extensores de rango de los motores híbridos, ¿sí? No sé si sabrán o habrán escuchado, los motores híbridos tienen un motor eléctrico, ¿sí?, y un motor a combustión interna, ¿sí?, que típicamente es pequeño, bueno, y se llama extensión de rango. ¿Por qué? Porque les permite, digamos, extender, digamos, lo que sería la carga de las baterías que utiliza el motor eléctrico, ¿sí? Otro nicho de aplicación es la combustión de hidrógeno, ¿sí? Ahora, uno de esos combustibles que les comenté en la combustión interna puede ser hidrógeno. Bueno, por las propias características que tiene el motor rotativo, es más apropiado que el motor alternativo para combustionar hidrógeno directamente dentro de su cámara, ¿no? Dentro en su interior sería, ¿no? Y bueno, hay otras aplicaciones, por ejemplo, los vehículos aéreos no tripulados, ¿sí? Ahí el peso y lo que sería el área frontal del motor son, digamos, aspectos bastante importantes. Y bueno, ahí, digamos, el motor rotativo como que se impone frente al alternativo. Así que bueno, tiene Profe, sus... Sí. eso ya es lo último en la industria automotriz, ¿no? Ya se está hablando en en los próximos años que directamente los autos van a tener ese tipo de motor, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, por suerte lamentablemente para nosotros que trabajamos en esto, pero Sí, para, para el medio ambiente, claro. sí, digamos, lo que es la combustión interna, ¿sí?, por lo menos masiva, ¿sí?, a nivel automotriz, por ejemplo, va a tender a desaparecer, ¿sí? Claro. Las posibilidades son motores híbridos o eléctricos 100%, ¿sí? El hidrógeno podría ser una opción si se resuelve, digamos, bien el tema de la seguridad en cuanto a su almacenamiento, ¿no? Y bueno, en la carga, etcétera. Bueno, podría también ser una opción, ¿sí? Claro, porque hasta directamente en Europa hay ciudades, lugares que solamente pueden circular estos autos, por eso. O sea, ya en un Sí. par de años esta materia, Nos vamos a tener que modernizar. no, no. Este, sí, es así. Lo que, por ejemplo, para viajes, digamos, de larga distancia, ahí ya no sé si motor eléctrico, por ejemplo, tiene un kilometraje, ¿sí?, reducido, digamos. No sabría en ese caso cómo, si es puramente eléctrico, cómo
cómo se podría hacer, ¿no? Pero bueno, serán cuestiones más prácticas relacionadas a ese tema cuando llegue. Acá, viste, en Argentina siempre vamos como atrás, ¿no? Sí, Varios sí, años sí. atrás. Sí, falta, Así que falta. bueno, Apenas hay algunas estaciones hay eléctricas, apenas, viste que hay como un corredor eléctrico para autos eléctricos, pero nada, recién se empieza, ¿no? Recién, pero sí estamos atrasados. sí. Incluso me comentaron y me habían consultado para armar una especie de proyecto de extensión o algo por el estilo. Me decían que venden los kits, ¿sí? Para equipar, digamos, o sea, para convertir un auto con un motor convencional, digamos, a uno eléctrico. Supongo que te venderán todo el motor, todas las baterías, no sé. Tampoco sé qué tan fácil es instalarlo, digamos, a ese kit en cualquier tipo de vehículo, ¿sí? Pero bueno, sé que se está haciendo y que, bueno, ya lo tenemos encima, digamos, ¿no? Al tema. No es algo del futuro esto. Claro, hasta eso no lo sabía, después voy a ver sobre eso. Está bien, gracias. Bueno, de nada. Bien. Otro criterio de clasificación de los motores es el ciclo de trabajo, ¿sí? Ya lo vamos a describir en un ratito nomás a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Pero básicamente vamos a tener el ciclo que en castellano se dice de 4 tiempos, ¿sí? Y el ciclo de 2 tiempos, ¿sí? Digo en castellano se dice así porque en inglés sería de 4 carreras el de 4 tiempos o de 2 carreras el de 2 tiempos, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo esto es que el pistón está recorriendo 4 veces la carrera o 2 veces la carrera, depende del caso, para describir un ciclo completo. ¿Está bien? A su vez, el motor que describa ese ciclo puede ser, por ejemplo, naturalmente aspirado, ¿sí? Entonces, en ese caso, el aire con el cual se va, como dije hace un rato, oxidar el combustible, ¿sí? Ese aire lo toma directamente desde la atmósfera. Por eso se llama naturalmente aspirado, ¿sí? Esto es para diferenciarlo de los motores que son sobrecargados, ¿sí? Uno puede, ese aire que toma de la atmósfera lo puede comprimir previamente, ¿sí? Elevar la presión y la densidad de ese aire. ¿Para qué? Para lograr que ingrese al cilindro una mayor cantidad de masa, ¿sí? Una mayor cantidad de masa de aire. Si ese compresor está accionado mecánicamente, por ejemplo, con el eje del motor, ¿sí? Se llama directamente motor sobrecargado, ¿sí? Y si el compresor está accionado por una turbina, ¿sí? Donde esa turbina es accionada por los gases de escape del propio motor, ¿sí? Se llama turbocargado. ¿Está bien? El turbo sería la combinación esta entre turbina y compresor. ¿Está? El motor 2 tiempos o de 2 carreras también puede, o sea, siempre está de alguna forma sobrecargado, ¿sí? Y también uno podría tener, por ejemplo, un dispositivo mecánico como un compresor o un soplador, ya sea accionado por el eje del motor o por los gases de escape a través de una turbina, ¿sí? Con lo cual tendríamos nuevamente el motor sobrecargado o turbocargado, ¿sí? Y también hay un tipo particular de motores de 2 tiempos o de 2 carreras que se denomina con barrido o compresión en el cárter, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos motores de 2 tiempos. Comento ahora para que se hagan una idea y después cuando veamos el tema en particular puedan hacer el link con esta clasificación que estamos dando acá. ¿Sí? Otro criterio sería dónde se ubican, ¿sí?, las válvulas o puertos, ¿sí?
Válvula o puerto hacemos referencia, digamos, a lo que permite la entrada o salida de masa al cilindro o desde el cilindro. ¿Sí? El cilindro en algún momento tiene que aspirar, ¿sí?, o admitir esa masa de aire y esa masa de combustible para que pueda combustionarse, ¿sí?, dentro del cilindro. Entonces en ese momento necesito tener una válvula o un puerto que habilite esa entrada de masa al cilindro. ¿Sí? Y una vez que combustiona, voy a tener productos de la combustión, o sea, gases quemados, que hay que expulsar del cilindro. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevamente necesito una válvula que se abra o un puerto que se abra para poder expulsar esa masa quemada. ¿Sí? Y bueno, dependiendo de dónde se ubiquen esas válvulas o puertos, ¿sí?, podríamos tener otro criterio de clasificación. ¿Está? Lo comento ahora, después lo vamos a ver mejor más adelante, ¿sí? Pero, por ejemplo, para motores de 4 tiempos, podríamos tener que las válvulas estén en lo que se llama con válvula a la cabeza, ¿sí?, que sería la parte superior del cilindro, ¿sí?, o con válvulas laterales, por ejemplo, ¿sí?, que sería a un costado del cilindro. ¿Está bien? Lo mismo con los puertos, por ejemplo, si estamos pensando en puertos o lumbreras para motores de 2 tiempos, ¿sí?, esos puertos pueden estar en un mismo extremo del cilindro, ¿sí?, por ejemplo en la parte inferior del cilindro, y dependiendo si son admisión o escape, pueden estar enfrentados entre sí, o pueden estar, digamos, dispuestos, digamos, de manera alternada, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto, así que no hace falta que quede del todo claro acá en este momento. ¿Ah? Otro criterio de clasificación es el combustible que utilizan, ¿sí? En algún momento, cuando hablamos de los motores de tipo rotativo, hablé de hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es un posible combustible, no es el más común actualmente, ¿sí? Dentro de los más comunes podríamos pensar en nafta, ¿sí?, en combustible diésel, ¿sí?, o gasoil también conocido. También podríamos pensar en el GNC, el gas natural comprimido, ¿sí? Otro combustible podrían ser los alcoholes, por ejemplo el metanol, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente, dependiendo del tipo de combustible que utilice, tendríamos, digamos, otro criterio adicional para clasificar los motores. ¿Sí? Otro criterio es cómo se prepara la mezcla. ¿Qué mezcla? La mezcla entre el aire y el combustible que se va, ¿sí?, a combustionar o quemar dentro del motor. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, motores que utilizan carburador, ¿sí? Esto está cada vez más en desuso, ¿sí? Pero bueno, antiguamente, digamos de hace, no sé, unos 30 años, lo común era ver automóviles con carburador, ¿sí? Actualmente sigue habiendo algunos motores muy pequeños, quizás, con carburador, ¿sí?, o algún motor antiguo, ¿sí? Lo que obviamente se ha impuesto en cuanto a tecnología es la inyección de combustible, ¿sí? Y aquí podemos tener inyección fuera del cilindro, ¿sí?, o inyección dentro del cilindro, que también se conoce como inyección directa. ¿Tá? Inyección directa de combustible sería dentro del cilindro. ¿Sí? Otro criterio de clasificación es el método de encendido. Es decir, cómo generamos el comienzo de esa reacción de combustión dentro del motor. ¿Está bien? Ese sería el método de encendido. Entonces, vamos a tener acá dos grandes grupos.
Un grupo que serían los motores encendidos por chispa, ¿sí? Que también los vamos a denominar como SI, que son las siglas en inglés, ¿sí? Spark Ignition, así lo llama el libro también. Estos motores encendidos por chispa, así como lo dice su nombre, tienen una bujía, ¿sí? La cual tiene dos electrodos, ¿sí? Y en esos electrodos, en ciertos momentos del ciclo, se establece una diferencia de potencial, ¿sí? Que, digamos, rompe lo que sería el dieléctrico de la mezcla entre los dos electrodos, genera un arco eléctrico, ¿sí? Y ese arco eléctrico es lo que da inicio al proceso de combustión. ¿Está bien? Entonces, en esos motores, sin la chispa, en principio no tendría combustión. ¿Está bien? Y el otro grupo de motores serían los motores encendidos por compresión, ¿sí? Ahora, la mezcla aire-combustible se autoenciende, es decir, se enciende espontáneamente. ¿Cómo es esto? Bueno, se enciende espontáneamente porque las condiciones de presión y temperatura son lo suficientemente elevadas, ¿sí? Para que esa mezcla, que en principio es reactiva, ¿sí? Tenga, digamos, sus componentes, la energía suficiente para poder comenzar a reaccionar, ¿sí? Por sí mismo. ¿Está bien? O sea que en esos motores no tengo un elemento exterior, como tengo con la bujía, ¿sí? Que permita, digamos, el comienzo de la combustión, sino que es algo más una cuestión fluidodinámica y química, ¿sí? Que involucra la química de las especies, ¿sí? De la mezcla, ¿no? O sea, que estamos hablando de combustible y aire, principalmente. ¿Está? Bien, otro criterio de clasificación es el diseño de la cámara de combustión, ¿sí? Básicamente hablamos de cámara de combustión como el lugar físico, ¿sí? Dentro del cilindro donde se va a producir este proceso de combustión entre el combustible y el aire, ¿sí? Y aquí tenemos en este criterio dos grandes grupos. Un grupo que serían las cámaras de tipo abierta, ¿sí? Que básicamente es un único volumen, ¿sí? que tiene la cámara, y eso lo diferenciamos de lo que son las cámaras divididas, ¿sí? Donde hay dos cámaras o dos volúmenes que suelen, obviamente, están conectados por una especie de canal o conducto, ¿sí? Pero ese canal en general es de dimensión pequeña, con lo cual permite identificar claramente la presencia de esas dos partes, ¿sí? O dos volúmenes que conforman la cámara de combustión. ¿Está bien? Otro criterio de clasificación es el control de la carga. Cuando hablamos de carga, hablamos de, digamos, qué torque estoy teniendo en el eje de salida del motor, básicamente. ¿Sí? Obviamente eso lo queremos regular nosotros, como usuarios de un motor. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esta variación o control de carga? Bueno, aquí aparecen dos grandes grupos también. Un grupo es variar lo que es la mezcla aire-combustible, ¿sí? Es decir, la cantidad relativa entre aire y combustible es siempre la misma, ¿sí? O tiene poca variación, pero lo que estoy haciendo es regular cuánta mezcla dejo entrar al cilindro, ¿sí? Esa es una forma de control. Y la otra forma es solamente operar o controlar la cantidad de combustible, ¿sí? Es decir, dejo que el aire sea más o menos el mismo, no haya mucha variación, ¿sí? O mejor dicho, no hago nada del aire, lo que sí regulo es cuánto combustible
le entrego al motor. ¿Sí? Y con eso logro, o se logra la variación de la carga. ¿Sí? Y finalmente, el último criterio que vamos a citar es el método de refrigeración. ¿Sí? Acá podemos encontrar motores que son refrigerados por líquido, ¿sí? Típicamente es agua o agua más algún agregado, ¿sí? para mejorar las propiedades de absorción de calor o de congelación, lo que sea, ¿sí? Pero mayormente es agua. También puede haber motores refrigerados por aire, ¿sí? Son motores que no utilizan obviamente agua, solamente, digamos, hay un ventilador que tira aire sobre la parte exterior del motor y eso es la forma en que se refrigera. Y finalmente tenemos un tercer grupo, mucho más pequeño, que sería los motores que se denominan adiabáticos, entre comillas adiabáticos. ¿Por qué? En verdad no es que sean adiabáticos, sino que se refrigeran a través de el aire, pero en convección natural. ¿Sí? O sea, no hay ningún ventilador que fuerce a una corriente de aire sobre el motor, ¿sí? Sino que el enfriamiento que puede haber es por esa convección natural que se da, ¿no? Por diferencia de densidades del aire en el campo gravitatorio terrestre. ¿Está bien? Entonces, bueno, muchas veces se lo llaman a esos motores de tipo adiabático, ¿sí? Pero digo entre comillas porque para nosotros el concepto de adiabático es algo que no transmite calor, ¿no? Sin embargo, esto sí transmite calor, lo que pasa es que, claro, la cantidad de calor es pequeña, dado que el mecanismo de refrigeración es convección natural que, como sabrán, bueno, no sé si sabrán, pero bueno, de otras materias, es, digamos, la tasa con la cual se puede extraer calor con ese mecanismo es mucho más baja si lo comparamos con una convección del tipo forzada, ¿sí? Donde tenemos un ventilador, por ejemplo, moviendo el aire a través del motor, y ni hablar si lo comparamos con una refrigeración forzada y que utilice líquido. ¿Eh? Mucho más todavía. Bien, como verán, hay muchos criterios, acá listamos 10 para clasificar los motores, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿qué vamos a mirar? O sea, ¿qué me interesa mirar de todo esto? ¿Sí? Bueno, como criterio básico o principal, vamos a utilizar sería el 7, ¿sí? Que es el método de encendido. ¿Está? Bueno, no sé qué dice. Ah, ya sé qué dice. El método de encendido, decía. ¿Sí? Entonces vamos a subdividir el estudio, ¿sí? De los motores en aquellos que son encendidos por chispa respecto de lo que son encendidos por compresión. ¿Por qué? Porque este método de encendido hace que el resto del motor sea muy distinto. ¿Sí? Incluso, una vez que uno fija, por ejemplo, el método de encendido, ¿sí? Muchos de los otros criterios, ¿sí? Van a estar casi que automáticamente definidos. ¿Sí? Por ejemplo, si uno dice, tengo un motor encendido por chispa, ¿sí? Con este criterio del método de encendido, el control de la carga, o sea, el criterio, o sea, la clasificación 9, automáticamente vamos a saber que el control de la carga es controlando la cantidad de mezcla, ¿sí? Y no la cantidad de combustible. Y así, en el caso que digamos que tenemos un motor encendido por compresión,
el control de la carga se va a hacer, ¿sí?, a través del combustible solamente. ¿Está bien? Entonces, hay criterios que quedan bastante identificados, ¿sí?, una vez que decimos estamos con este método de encendido o con este otro. ¿Está? Obviamente, algún otro criterio todavía no va a terminar de definirse, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a quedar con ese criterio principal, el método de encendido. Y como segundo criterio, ¿sí?, que quizás pueda ser interesante o más interesante separar, es al nivel de el proceso de admitir carga fresca que les había comentado y expulsar los gases quemados, ¿sí? Ese proceso de expulsión y admisión de gases, ¿sí?, sería entonces el ciclo de trabajo, ¿sí? Recuerden que acá tenemos, este sería el primero, ¿sí?, este sería el segundo. Como criterios principales estoy diciendo, ¿no? En el ciclo de trabajo teníamos los motores de 2 y 4 tiempos, o de 2 carreras y 4 carreras, ¿sí? Bueno, estos motores, por el hecho de tener justamente que la duración del ciclo son 2 carreras o son 4 carreras, requieren, ¿sí?, estudios separados de estos procesos de intercambio de gases, ¿sí? Entonces, por eso que lo ponemos como segundo criterio de clasificación, ¿sí? Esto no quita que en algún momento particular, con algún tema particular, hagamos referencia a algún otro criterio de los que están acá listados. Pero bueno, siempre nuestros dos principales son los que marqué ahí, ¿no? El 7, el número 7 y el número 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Vamos. Bien. Como dije recién cuando hablaba de motores alternativos, ¿sí?, y rotativos, nos vamos a quedar en esta materia solamente con los motores del tipo alternativo, ¿sí? Por lo que dije en ese momento, que el 99% son de tipo alternativo o reciprocal, ¿tá? Ahí tengo un esquema de lo que es la geometría básica de un cilindro de un motor alternativo, ¿sí? Acá pueden identificar el pistón, ¿sí? El pistón es el que tiene el movimiento alternativo, ¿sí?, en esta disposición que tiene, digamos que sube y baja, ¿sí? Ese movimiento alternativo lo hace dentro de un cilindro, que hoy quise hablar, pero bueno, en el aire, ahí tengo un esquemita que me ayuda bastante a explicar. Ahí tengo obviamente el corte del cilindro. El cilindro es de sección circular, ¿sí? Muchas veces se denomina cilindro o camisa a la parte interna o la pared interna del cilindro donde desliza, digamos, el pistón, ¿sí? Después tenemos lo que es la biela, ¿sí? La manivela, por eso les decía que el mecanismo de biela-manivela es lo que nos, o es la base geométrica de los motores alternativos, ¿sí? Por encima del cilindro tenemos lo que se denomina tapa de cilindros, ¿sí? Sería esto. Puertos. Este sería un puerto, este sería otro.
Si por acá ingresa el aire o la mezcla aire-combustible, lo vamos a denominar el puerto de admisión, ¿sí? Y el otro, que es por donde salen los gases quemados de la combustión, se va a denominar, obviamente, puerto de escape, ¿sí? A su vez, también en corte, esta sería la válvula de admisión. Esta válvula, sí, también tiene un movimiento alternativo, ¿sí? Cuando abre, permite la comunicación, digamos, ¿no? Para que entre la masa fresca al motor. Y la otra válvula sería la válvula de escape, ¿sí? Que nuevamente, si abre, estaría habilitando para que los gases quemados o productos de la combustión puedan salir, ¿sí? Bien, esas son las componentes, digamos, geométricos básicos de la máquina. Y vamos a definir ahora una serie de parámetros. Ahí está, no sé qué me había mandado. Vamos a, primer definición, los puntos muertos. ¿Sí? No veo el cosito. Ya. Vamos a tener dos puntos muertos. Un punto muerto superior, por eso aparece PMS, punto muerto superior, y un punto muerto inferior, PMI. ¿Sí? ¿Qué están representando estos puntos muertos? Esos puntos muertos serían los extremos de la carrera del pistón. Es decir, en todo el desplazamiento que tiene el pistón, los puntos muertos serían los extremos. ¿Sí? Eso significa que el pistón no se va a mover ni más arriba del punto muerto superior, ni más abajo del punto muerto inferior. ¿Sí? Obviamente, cuando hacemos referencia al punto muerto, estamos haciendo o pensando en lo que es la cabeza del pistón, ¿sí? Que en este caso sería esta posición que marqué acá. ¿Sí? Entonces, esa cabeza, o corona también se suele llamar, del pistón, no se mueve más allá, ¿sí?, del segmento comprendido entre el punto muerto inferior y punto muerto superior. ¿Está bien? La distancia que hay entre los dos puntos muertos se denomina carrera. ¿Sí? La carrera del pistón. ¿Está bien? Yo recién hablé de carrera sin haberlo definido, bueno, pero ahora lo puedo definir un poco mejor. ¿A qué denominamos carrera? ¿Por qué se denominan puntos muertos? ¿Sí? Se denominan puntos muertos por esos dos puntos. La velocidad del pistón es nula, es cero. ¿Sí? ¿Por qué es cero? Porque el pistón en esos puntos cambia la dirección, el sentido de movimiento. ¿Sí? Piensa en el pistón subiendo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estoy llegando al punto muerto superior, como el punto muerto superior lo definimos como el punto o la posición más arriba en la cual se puede encontrar el pistón, ¿sí? A partir de ese punto tiene que empezar a bajar. ¿Sí? Entonces, necesariamente, eso implica que el punto muerto superior, ¿sí?, tenga o corresponda al pistón una velocidad nula. ¿Sí? Y análogamente para el punto muerto inferior. ¿Tá? Mañana eso lo vamos a ver con ecuaciones, ¿sí? Pero creo que más o menos, si se acuerdan de mecánica aplicada a las máquinas, lo deben tener más o menos, ¿sí? Parece lo que estoy comentando. Bien, otra característica geométrica para definir la geometría del motor alternativo es el diámetro del cilindro.
¿sí? El diámetro, que como dije recién, esto es el cilindro circular, con lo cual con el diámetro me alcanza, digamos, para determinar, ¿sí?, su geometría. Bien, a su vez, fíjense acá, a la izquierda, marqué como distancias lo que en verdad son volúmenes, ¿sí? Pero sepan interpretar el gráfico, o el ánimo del gráfico por lo menos, ¿sí? Vamos a tener un volumen que denominamos volumen barrido o desplazado, B sub D, que básicamente es el volumen del cilindro que barre el pistón en su carrera, ¿sí? Entonces el cálculo sería simplemente el área transversal del cilindro por lo que mide la carrera, ¿sí? Este sería el volumen desplazado, ¿está bien? A su vez vamos a tener un volumen total o máximo del cilindro cuando el pistón se encuentre en su punto muerto inferior, ¿sí? Ese sería el volumen máximo o total, que sería todo esto, ¿sí? Y otro volumen que va a ser el volumen mínimo del cilindro, también a veces denominado volumen de la cámara, B sub C, que sería el volumen cuando el pistón está en su punto muerto superior, ¿sí? ¿Qué sería esto? Este volumen de acá. ¿Ven? Ojo, no llamen a este volumen mínimo de la cámara o del cilindro como volumen nocivo, ¿sí? Esa nomenclatura de volumen nocivo se usa solamente para compresores, no para motores. ¿Está bien? Este volumen mínimo es o volumen mínimo o volumen de la cámara, ¿sí? Pero no volumen nocivo. ¿Estamos? Obviamente, la suma del volumen mínimo o de la cámara más el volumen desplazado tiene que dar el volumen máximo o total, ¿sí? Una cuestión, digamos, geométrica bastante obvia, ¿sí? Y finalmente en la figura tengo, no sé por qué no veo el, a ver, no lo veo. Tengo un ángulo acá marcado, ¿sí?, que lo vamos a denominar θ, y ahí está marcado como el ángulo de la manivela, ¿sí?, entre la vertical y la manivela, ¿sí? Ese sería el θ. Fíjense que θ igual 0, según esta disposición, digamos, o forma de medir el ángulo, correspondería al pistón en el punto muerto superior, por eso acá aparece PMS acá, ¿sí?, junto con el 0. ¿Sí? A 180 grados vamos a tener el punto muerto inferior, ¿sí? Y obviamente en 180 grados se recorrió una carrera, ¿sí? Mientras que si con θ vuelvo al 60, o sea, vuelvo al punto inicial donde estaba el 0, y doy una vuelta completa, he recorrido 2 veces la carrera con el pistón, ¿sí? Básicamente bajó y subió, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto hasta ahora? Yo tengo una consulta ese, pero tiene Sí, que ver con los volúmenes. ¿Viste en la cilindrada de los autos que a veces dice 2.0 o 2.5 que son los litros sí. o 2.000 centímetros cúbicos? ¿Esos qué son? ¿Esos serían la suma de todos los BT o los BD? ¿Los volumen barrido o el total? Eh, Esto es ambiguo un poco. No todos usan la misma, o sea, no todas las fuentes o todos los, digamos, donde veas el dato, quizás estén utilizando la misma definición, ¿sí?
Lo típico es el volumen barrido, el BD. ¿Sí? Ah, ok. Obviamente sumado el BD multiplicado por el número de cilindros, ¿no?, que tiene el motor. Claro. Si es un V8 sería 8 por BD, el cilindrado. Sí, un 2.0, Exacto. ¿no? Sí. Sí, exacto. Bien. Ah, bueno, acá tenía algunas definiciones escritas. ¿Sí? Y acá vamos a dar otra definición, ¿sí?, que es lo que se conoce como la relación de compresión. Y lo vamos a simbolizar con la letra R sub C. ¿Sí? Que es la relación entre el volumen máximo del cilindro y el volumen mínimo. ¿Sí? De acuerdo a nuestra nomenclatura de volúmenes, sería V sub T dividido V sub C. ¿Está bien? Y acá hago hincapié en que es una relación geométrica de compresión. ¿Sí? ¿Por qué geométrica? Porque solamente me fijo en volúmenes. ¿Sí? Una vez que yo conozco la carrera del pistón, el diámetro del cilindro y conozco el volumen de la cámara, V sub C, ¿sí?, con esos tres datos geométricos puedo encontrar la relación geométrica de compresión. ¿Sí? Si bien yo acá aclaré que es geométrica, ¿sí?, nosotros en el curso no vamos a hacer la aclaración. ¿Sí? A partir de ahora, cuando hablemos de relación de compresión a secas, vamos a estar hablando de la relación geométrica de compresión. O sea, esta definición que diría acá. ¿Sí? ¿Y por qué insisto tanto con esto? Porque muchos hablan de una relación efectiva de compresión, ¿sí?, y tiene que ver con el momento, o con el volumen, mejor dicho, del cilindro en el cual se cierran las válvulas. Y por ende queda todo el cilindro, digamos, cerrado o sellado. ¿Sí? Entonces mucha gente, pero fuera de la academia, llamémosle, ¿sí?, piensa muchas veces erróneamente, ¿sí?, como que esa relación, digamos, esa relación efectiva de compresión es la relación de compresión. ¿Sí? Sin embargo, el dato que se da, por ejemplo, uno dice, bueno, este motor tiene una relación de compresión de 11, o de 10, o de, no sé, lo que sea. Cuando nos dan ese dato, el fabricante, por ejemplo, hacen referencia a la relación geométrica de compresión. ¿Sí? A esta relación de volúmenes. ¿Estamos? Bueno, esta relación de compresión es un parámetro muy importante, ¿sí?, y va a definir muchas cosas en cuanto al funcionamiento del motor. ¿Sí? Esto obviamente lo vamos a estudiar más adelante, pero para que se lo vayan, digamos, aprendiendo. ¿Sí? Acá puse algunos valores típicos, ¿sí?, de esta relación de compresión que van a encontrar. Fíjense acá, ya empezamos a hacer esta clasificación entre motores encendidos por SI, ¿sí? Recuerden los SI, que eran los Spark Ignition. Van a tener una relación de compresión típica, ¿sí?, que se va a encontrar entre 8 y 12. ¿Sí? En la práctica, obviamente, motores reales que estén funcionando. ¿Sí? Y los motores encendidos por compresión, o CI, ¿sí?, por las siglas en inglés también de Compression Ignition, van a estar entre 12 y 24 para esta relación de compresión. ¿Sí? O sea que fíjense que ya dando nuestro criterio de clasificación principal, que era el método encendido, ¿sí?, ya de alguna forma nos está acotando ese criterio el tipo de, los valores que puede tomar la relación de compresión. ¿Sí? Por lo menos el intervalo en que la vamos a encontrar. ¿Está bien? Eso no quita que no haya algún motor que pueda ser experimental o medio particular, que se salga un poco quizás de estos rangos típicos que doy acá. ¿Sí? Pero el 99% de los motores, ¿sí?,
¿sí? Una vez que identifiquen su método de encendido, van a tener la relación de compresión en este intervalo, ¿sí? que les doy acá como valor típico. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? No. Bien, ahora sí podemos ir a describir un poquito más el ciclo, ¿sí? Cuando hablé del ciclo del motor alternativo, y habíamos hecho la distinción entre ciclos de 4 tiempos y de 2 tiempos, Petit, que más adelante lo íbamos a ver más en detalle, y ahora llegó el momento, ¿sí? Vamos a empezar por el ciclo de 4 tiempos o 4 carreras, ¿sí? ¿Cómo sería la traducción del inglés? Y que es más precisa, ¿sí? Llamarlo de 4 carreras que de 4 tiempos. Pero si uno va a lo que es la literatura en castellano de este tema, ¿sí? Lo más común es que lo vean como ciclo de 4 tiempos. Por eso es que lo sigo llamando 4 tiempos. ¿Sí? Bien, lo que voy a escribir ahora es el ciclo de 4 tiempos ideal. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ideal? A que la apertura y cierre de válvulas, ya sea de admisión o escape, se va a producir en los puntos muertos. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a empezar imaginariamente en una posición que no está dibujada, ¿sí? Sería anterior a la figura más a la izquierda, anterior a esta. Imagínense el pistón en su punto muerto superior. ¿Sí? Estaría por acá arriba. A ver si. ¿Ah? Por acá arriba el pistón. En ese momento, en ese punto muerto, el pistón va a empezar a descender. ¿Sí? Su carrera descendente. Entonces, en ese momento se abre o abrimos la válvula de admisión. ¿Está bien? ¿Para qué? Para permitir el ingreso de mezcla fresca, ¿sí? Que puede ser solamente aire o una mezcla de combustible que ingrese al cilindro. ¿Está? Entonces, ¿por qué se va a producir esa entrada? Bueno, porque la idea es que cuando el pistón se mueva, ¿sí? Agrandando el volumen, ese aumento de volumen va a generar una depresión del gas dentro del cilindro, ¿sí? Con lo cual vamos a tener una presión más baja dentro del cilindro que fuera, ¿sí? Y esa diferencia de presión, digamos, es la que se utiliza para arrastrar o admitir mezcla, ¿sí? Fresca al cilindro. ¿Sí? Y esto es gracias a que la válvula está abierta, ¿no? Se permite esa entrada. Como acá lo que estamos haciendo es admitiendo masa fresca, esta fase del ciclo se denomina carrera de admisión. ¿Sí? Se llama carrera porque va a durar toda la carrera del pistón, desde el punto muerto superior hasta el inferior. ¿Sí? Es decir, el pistón va a recorrer toda la carrera. Y va a ser la de admisión porque está admitiendo, ¿sí? La masa fresca al cilindro. ¿Está? Acá estamos suponiendo en este esquemita que está admitiendo una mezcla aire-combustible, ¿no? Los puntitos azules sería el aire y los puntitos rojos sería el combustible, ¿sí? Tratando de representar de alguna forma esa mezcla. ¿Sí? Bien, el pistón llega al punto muerto inferior, ¿sí? En ese punto se cierra la válvula de admisión, ¿sí? Y el pistón va a empezar su carrera ascendente. ¿Ah? Entonces va a empezar a achicar el volumen del cilindro y como está todo cerrado, las válvulas están cerradas, va a empezar a comprimir, ¿sí? La mezcla que admitió. ¿Sí? Entonces, esta carrera se denomina carrera de compresión. ¿Está bien? Porque le lleva toda la carrera del pistón y lo que está haciendo es comprimiendo la mezcla, aumentándole
la presión y la temperatura. ¿Está bien? Cerca del punto muerto superior, ¿sí? En verdad un poco antes, en la práctica, comienza el proceso de combustión, ¿sí? Ya sea por una chispa, como en este caso tenemos acá en el esquema, ¿sí? Que hay una bujía que a través de su chispa genera que comience la combustión, ¿sí? De la mezcla aire-combustible que fue previamente comprimida. O también podría ser porque si el encendido fuese por compresión, ¿sí? En ese caso no tengo bujía, y bueno, por las condiciones de presión y temperatura que se alcanzan durante la compresión, ¿sí? Esa mezcla se logra autoencender. ¿Tá? Bien, esa reacción de combustión libera calor, ¿sí? Produce un aumento mayor aún de presión y temperatura del gas dentro del cilindro, ¿sí? Con lo cual va a tender a hacer una fuerza sobre el pistón hacia abajo, ¿sí? Y durante su carrera ahora descendente, ¿sí? Desde el punto muerto superior al inferior, ¿sí? Ese proceso en el cual el gas se expande, ¿sí? Va a ir acompañado por una entrega de trabajo al pistón. ¿Tá? Esta carrera se denomina carrera de expansión, justamente porque es la carrera en la cual los gases, ¿sí? Luego de la combustión, se expanden y entregan trabajo al pistón. ¿Está bien? Llegado al punto muerto inferior, se terminó la expansión porque ya el volumen es el máximo, ¿sí? Y tengo en ese punto todo el cilindro lleno de gases quemados o residuales de la combustión, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es expulsar esos gases, ¿sí? Eso se hace abriendo la válvula de escape con el pistón en el punto muerto inferior, ¿sí? De tal forma que en su carrera ahora ascendente, desde el punto muerto inferior al superior, el pistón va a ir barriendo gases o desplazando gases, ¿sí? Quemados, que van a ir siendo por lo que sería la válvula de escape y puerto de escape. ¿Está bien? Esa fase, la última fase del ciclo, se llama carrera de escape o de desplazamiento, ¿sí? Porque justamente es la fase en la cual se desplazan los gases quemados, ¿sí? Obviamente el objetivo es limpiar de gases quemados el cilindro para poder reiniciar el ciclo, ¿sí? Y volver a llenar nuestro cilindro con gases frescos que puedan o sean capaces de volver a combustionar, ¿sí? Entonces, esta carrera de escape dura hasta el punto muerto superior, ¿sí? Y en ese punto volvemos a reiniciar el ciclo en la posición original. ¿Está? Fíjense que me demandó 4 carreras del pistón poder completar el ciclo. Por eso se llama ciclo de 4 carreras en inglés, ¿sí? Que fue traducido como ciclo de 4 tiempos al castellano. ¿Está? Fíjense o noten que la única carrera que genera un trabajo, digamos, positivo, es decir, que se entrega, ¿sí? Del gas al pistón, es en la carrera de expansión, ¿sí? El resto de las carreras, ¿sí? Consumen trabajo. ¿Está? El de la admisión quizás, bueno, habría que analizarlo, pero sea la atmósfera la que haga el trabajo, ¿sí? Pero tampoco es gran cosa el trabajo en esa carrera, ¿sí? Con lo cual uno puede pensar que, digamos,
el trabajo importante se recibe o se genera en esa carrera de expansión. ¿Tá? Entonces ya se pueden imaginar cómo esto, digamos, es una máquina que, ¿cómo decirlo?, tiene un funcionamiento que en principio parecería ser inestable, ¿no? Una carrera, uno acelera todo el mecanismo, porque le está entregando el trabajo, ¿sí? Mientras que en el resto de las carreras, son así, grosso modo, 3/4 partes, ¿sí? La entrega del trabajo es al revés y por ende la máquina tiende a desacelerarse, ¿sí? Entonces tenemos como una aceleración en una carrera y una desaceleración en las otras 3. ¿Sí? Esto haría pensar que, y de hecho un poco es así, ¿sí? Obviamente hay formas de mitigar esto, de que hay un cierto, digamos, funcionamiento irregular, ¿no?, de la máquina. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O alguna duda, algo que haya quedado? Nada. Bien, vamos ahora al ciclo. Creo que no me faltó decir nada. A ver. Lo vamos a repetir mañana, pero ¿cuántas vueltas de cigüeñal o del eje? ¿Sí? El eje del motor se llama cigüeñal. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas de cigüeñal tuvo que dar el eje? O sea, ¿cuántas vueltas tuvo que dar el cigüeñal para que se complete un ciclo? 2. Correcto. ¿Sí? Por cada vuelta de cigüeñal recorremos 2 veces la carrera. ¿Sí? Y como me toma 4 carreras, necesito 2 vueltas de cigüeñal. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, las revoluciones que uno ve en el cuenta vuelta, ¿no?, por ejemplo, del auto, ¿sí? Esas son las revoluciones del cigüeñal, ¿sí? Entonces, a la mitad de eso es la cantidad de ciclos que se están realizando, por ejemplo, por minuto. ¿Sí? Si el motor es de 4 tiempos, obviamente. Vamos al motor ahora de 2 tiempos, o al ciclo, mejor dicho, de 2 tiempos, que acá salta por ahí un poco la imprecisión de la nomenclatura en castellano, llamarlo de 2 tiempos, porque si uno le dice en 2 tiempos, uno puede imaginarse que hay 2 procesos, porque hay 2 tiempos, hay 2 instancias, digamos, en el ciclo, ¿sí? Y como que faltaría, digamos, de los 4 procesos principales que nombramos en el de 4 tiempos, que son admisión, compresión, expansión y escape, ¿sí? Parecería que acá hay solamente 2, y que se saltea alguno, ¿sí? Bien, eso es lo que lleva un poco a la nomenclatura incorrecta que les comento, ¿sí? Porque en verdad no es que haya 2 tiempos nomás, están los 4. Lo que pasa es que o están solapados, ¿sí? O se dan, digamos, ocupan menos carrera, ¿sí?, en lugar de una carrera completa como lo hacían en el ciclo de 4 tiempos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Este es un caso particular, ¿no?, de un motor de 2 tiempos, ¿sí?, donde la entrada de gases frescos al cilindro se realiza por esta lumbrera o puerta, ¿sí?, que es una especie de ventanita que tiene el cilindro, ¿sí? Y en este caso, para abrir o cerrar la ventanita, o el puerto o lumbrera, es el propio pistón que lo hace, ¿no? Entonces, dependiendo de la posición del pistón, en su movimiento ascendente y descendente, ¿sí?, puede abrir o cerrar esa lumbrera, y por ende habilitar o no, ¿sí?, la entrada de masa fresca al cilindro, ¿sí? Para ser más correctos,
¿sí? Y específicos, esta lumbrera no se llama, en este caso, lumbrera de admisión, sino lumbrera de transferencia. ¿Sí? Ya lo voy a explicar por qué. Mientras que el escape, o digamos la lumbrera de escape, se realiza a través del puerto o lumbrera de escape, ¿sí? Que también es una ventanita, ¿sí? Que es abierta o cerrada por el pistón. ¿Sí? Bien, supongamos que tenemos el pistón en una posición tal, ¿sí? Que sería, a ver si me sale, de este plano para arriba, ¿sí? A partir de ese plano, el pistón cerró las dos lumbreras, tanto la de transferencia como la de escape, ¿sí? Entonces, suponiendo que hasta ese momento pudo llenarse el cilindro, ¿sí? O si no llenarse, tener una buena cantidad de masa fresca, ¿sí? A partir de ese punto, como el pistón sigue su carrera ascendente, vamos a comprimir la mezcla, ¿sí? Aumentando presión y temperatura de la mezcla, ¿sí? Igual que antes, como en el ciclo de 4 tiempos, ¿sí? La combustión va a empezar un poco antes del punto muerto superior, ¿sí? Ya sea iniciada por la chispa de una bujía, como en este ejemplo, o Ese, por... Sí, me perdí ahí. O sea, vos estás subiendo y a la vez estás tapando las dos lumbreras. claro. Y la mezcla se está metiendo abajo del pistón, digamos. Sí, pero no vean todo lo de abajo, para no confundirse. Ah, estamos viendo lo de arriba. Claro, arranqué de una posición como la que está acá, en verdad un poquito más abajo, ¿sí? O sea, sería de acá para arriba. Y ya supongo que hay mezcla fresca que entró, que todavía no sabemos cómo entró, pero entró. ¿Sí? Entonces ahí, como el pistón sigue subiendo, va a empezar a comprimir porque achica el volumen. Y está todo cerrado. ¿Sí? Comprime. Cerca del punto muerto superior comienza la combustión. Eh, esa combustión eleva aún más la presión y la temperatura de los gases, ¿sí? Que se expanden haciendo fuerza en la parte superior del pistón y empujándolo para abajo, ¿sí? Y hasta que el pistón no llega a abrir el puerto de escape, ¿sí? Vamos a tener toda la carrera de expansión, ¿sí? Fíjense que eso se parece mucho al ciclo de 4 tiempos, pero es más cortito, digamos, ¿no? Ocupa una porción de la carrera y no la carrera completa, como en el caso del 4 tiempos, ¿sí? Una vez que se abre la lumbrera de escape, comienzan a salir los gases quemados, producto de la combustión, por el escape, ¿sí? Supuestamente se abre primero la del escape porque permite bajar la presión del cilindro, ¿sí? La presión del gas del cilindro, y una vez que la presión bajó lo suficiente, se abre o se comienza a abrir la lumbrera de transferencia, ¿sí? Para permitir el ingreso de masa fresca al cilindro, ¿sí? Y a su vez, este flujo de masa fresca, además de ser, digamos, masa fresca propiamente dicho, que va a ser utilizada en el próximo ciclo, también se utiliza para ayudar a barrer o limpiar de gases quemados, ¿sí? Al cilindro. ¿Tá? Eso lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos la renovación de la carga en motores de 2 tiempos. ¿Sí? Por ahora quiero que se quede por lo menos con lo básico. Bien, el pistón llega al punto muerto inferior, empieza a subir, ¿sí? En algún momento va a obturar la lumbrera de admisión, ¿sí? Luego la lumbrera de escape y volvemos al punto de partida donde comienza la compresión y el ciclo nuevamente. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió?
Sí, y todo es gas, ¿no? Tanto el escape como lo nuevo, la masa nueva, ¿no? Sí, Mm. sí, todo gaseoso, digamos. Eh, el combustible, si no ingresa gaseoso, se termina de vaporizar dentro del, ¿cómo es? Del motor, ya sea acá abajo, que es lo que voy a explicar ahora, ¿sí? O dentro del cilindro. Pero no es líquido, líquido, así es. O serían gotitas de líquido como... Exacto, son, Sí, son gotitas muy pequeñas que pueden ser arrastradas con el gas. ¿Sí? está bien. Bien, este caso particular que estamos mostrando acá de motor de dos tiempos es el que se denomina por compresión en el cárter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así, eh, como el pistón en su carrera ascendente, cuando comprime la mezcla acá, antes de la combustión, genera una depresión en la parte inferior, ¿no? Porque el volumen de arriba se está achicando y el de abajo se está agrandando. Esa parte inferior se denomina cárter. ¿Sí? Entonces esa depresión que se genera en el cárter se utiliza en estos motores para admitir la masa fresca. Entonces la admisión en verdad se produce al cárter. Por eso yo digo que esta lumbrera es de transferencia y no de admisión. ¿Sí? Entonces la admisión se produce en el cárter. ¿Se entiende? O sea que para que sea admisión tiene que ser directo, o sea, no puede ser que entre de forma secundaria como en el caso de la lumbrera. Claro, exacto. Bien, bien. Bien, y ahora piensen con el pistón bajando en su carrera descendente, cuando se expanden los gases dentro del cilindro, ¿qué pasa con lo que está arriba y se comprime lo que está abajo? Entonces se comprime ese gas que fue admitido en el cárter, ¿sí? Y esa compresión, ese aumento de presión, ¿sí? Se aprovecha para poder justamente eh, transportar o transferir, por eso se llama transferencia de puerto, el gas o la mezcla desde el cárter al cilindro. ¿Sí? Eso se realiza a través de estos conductos que se denominan conductos de transferencia. ¿Está bien? Obviamente la relación de compresión del cárter, ¿sí? Así como tengo una relación de compresión del cilindro, en este motor tengo una relación de compresión del cárter. Esa relación del cárter es mucho más chica, ¿sí? Que la del cilindro, si no tendría, digamos, que no me alcanza el trabajo generado, ¿sí? O me daría muy bajo el trabajo generado. ¿Sí? Bien, pero fíjense que este motor, o este ciclo, fue descrito solamente con dos carreras del pistón. ¿Sí? Es decir, una vuelta de cigüeñal. ¿Está bien? O sea, por cada vuelta de cigüeñal tengo un ciclo del motor. ¿Está? Y fíjense que ahí aparece esto que les comentaba de dos tiempos versus dos carreras, porque se hicieron dos carreras, es verdad, pero los tiempos o las fases del ciclo están. Hay una compresión, hay una expansión, hay una admisión que podemos pensarla como la transferencia, ¿sí? Y hay un escape. ¿Está bien? Lo que pasa es que las cosas ahora están solapadas, por ejemplo, la transferencia y el escape, hay un solape ahí importante, y a su vez los procesos duran menos porción de la carrera. ¿Sí? En vez de durar una carrera completa, duran una fracción. ¿Tá? Pero los cuatro procesos están. ¿Sí? Entonces, por eso, llamarlo de dos tiempos puede dar lugar, digamos, a una interpretación errónea. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se entendió lo de dos tiempos?
Sí. Sí, se entendió. Bien. Ya estoy casi sobre la hora. Quería hablar un poco de componentes, pero tengo 5 minutos más. Me parece que mañana vamos a dejar acá y vamos a retomar mañana. ¿Sí? Desde acá, a este punto, ¿no? Así que, si no hay preguntas ni nada que acotar, continuamos mañana a las 9. Bueno, yo no tengo preguntas. Ok, bueno, el resto, algo para decir, para aportar. No, nada. Parece que no, nada. Bueno, entonces, seguimos mañana, ¿sí? Dale. Bueno, Chao, chau, hasta chau. luego. Chao, hasta Nos Perfecto, mañana. vemos. Doce. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao.